Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de programación de Zulu y continuamos trabajando en nuestro sistema de eCreator, de sistema de facturación, una aplicación de escritorio Java utilizando como idea de desarrollo el eCreator. Bueno, ya implementamos el botón nuevo, ahorita vamos a implementar el botón modificar. Entonces para implementar el botón modificar ya lo tenemos casi todo hecho. Ahora lo que tenemos que hacer en el botón modificar es una opción que nos permita modificar el usuario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer un método, en la clase datos, el cual nos permita, aquí tenemos un método que nos valida el usuario, un método que nos da la posición del usuario, un método que nos permite agregar el usuario, un método que nos permite cargar el usuario, otro método que nos devuelve el número de usuarios y tenemos un método que nos devuelve todos los usuarios. Bueno, así como tenemos un método para modificar usuario, vamos a crear otro método, vamos a crear un método aquí público, vamos a decirle public string, vamos a decirle modificar usuario. Entonces este método modificar usuario va a recibir dos parámetros, va a ser el usuario, los datos del usuario que vamos a ser modificados y también la posición del usuario que vamos a modificar. Entonces va a decir el usuario de la posición 2, modifíquelo con estos datos de usuario. El usuario de la posición 0, modifíquelo con estos datos del usuario. Y este es muy sencillo, este no tiene pierde. Simplemente le vamos a decir a mis usuarios en la posición, que fue la que nos mandaron por parámetro, por argumento. Voy a decirle set nombres y vamos a decirle set nombres. ¿Y con qué nombre le vamos a poner? Con el usuario que nos digitan como parámetro get nombres. O sea, vamos a obtener los nombres del usuario y se los vamos a establecer al usuario. Entonces vamos a repetir lo mismo para el resto de campos. Lo mismo vamos a hacer para el método set apellidos. Le decimos get apellidos. Vamos a hacer lo mismo para el campo set clave. El campo, hasta aquí nos queda esto con doble paréntesis. ¿Qué tal esto? Decirle get clave. Y ahora vamos con el tema del perfil. Vamos a decirle set perfil. Entonces vamos a decirle mi usuario get perfil. Eso es todo. Y aquí no hay oportunidad, no hay riesgo de que no lo haga. Siempre lo va a hacer porque la validación ya va a estar. Entonces aquí simplemente le vamos a colocar este mensajito. Después de que lo modifique, le vamos a decir usuario modificado correctamente. Bueno, entonces eso es en la parte de la clase de datos, que la clase de datos luego pues le hacemos unas mejoritas para que no se nos pierdan los cambios que hemos hecho. Ahora vamos a hacer las modificaciones. Vamos a mirar en el formulario usuarios. Entonces, en el formulario usuarios no hay que validar si el usuario ya existe, porque el usuario siempre va a existir. No hay forma de modificar un usuario que no existe porque no va a haber oportunidad. Ahora, entonces creamos el usuario, lo mismo, creamos con el usuario, ahí está. Ahora, si no existe, de lo contrario, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a decirle que mi mensaje va a ser el usuario que hemos armado y en la posición que hemos modificado el usuario. Luego mostramos el usuario, deshabilitamos la edición y volvemos a llenar la tabla para que nos tome los cambios. Así de sencillo. Vamos a probarlo. Ojo que aquí nos quedó una cosita mal aquí cuando hicimos esto. Aquí me puso el doble cosito este. Listo, creo que ahí ya quedó. Vamos a darle de nuevo a ver si ya sí funciona la cosa. Hay un errorcito ahí de sintaxis. Aquí tenemos otro. ¿Cuál es el errorcito? Bueno, entonces aquí editar usuario. Bueno, es que aquí quedó mal hecho. Aquí no le cambiamos. Aquí es el método, se llama modificar usuario. No le habíamos cambiado, por eso no.
Como el modificar tiene dos parámetros, por eso no le funcionaba. Entonces vamos a probar acá, Zulu 1, 2, 3, aceptar. Entonces vamos a decirle aquí archivo, usuarios, y vamos a modificar. Entonces le decimos modificar. Entonces vamos a modificar este usuario. Supongamos que le vamos a colocar Cardona. El apellido le decimos guardar. Entonces usuario modificado correctamente y vemos que aquí en la pantalla aparece Juan Carlos Zuluaga Cardona. Si cerramos el formulario y lo volvemos a abrir, efectivamente nos damos cuenta de que sí tomó el cambio. Vamos a hacer otro cambio a otro empleado. Por ejemplo, este usuario, llama Leis Bedoya, vamos a cambiarle el perfil de empleado, vamos a cambiárselo a administrador y el apellido coloquémosle Bedoya Cano. Vamos a darle guardar. Entonces aquí usuario modificado correctamente y se dan cuenta que ya el usuario quedó. Ahora, si le decimos modificar y le colocamos María la del barrio, por decir algo, y el usuario se arrepiente y dice no voy a cambiar eso, entonces simplemente le dice cancelar, entonces queda como estaba, no le hace ningún cambio. Entonces de esa manera hemos establecido que el botón modificar funciona perfectamente. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer el método para borrar un usuario. Así como hicimos ya el método de que teníamos un nuevo usuario, ahorita vamos a borrar el usuario. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces cuando borremos el usuario tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando borramos un usuario tenemos que, como tenemos un arreglo, lo que tenemos que hacer es desplazar las posiciones del arreglo. Yo me explico de la siguiente manera. Voy a abrir aquí una hojita de Excel para poder explicarles lo que... Ay, caramba, ¿yo dónde me metí? Voy a abrirles una hojita de Excel. Por acá tengo mi Excel para explicarles lo que les quiero decir. Recuerden que es un arreglo de usuarios. Voy a representar aquí en la hoja de Excel. Entonces supongamos que nosotros tenemos aquí que el usuario Zulu se llama el usuario Juan, por decir algo. Ven, tenemos así, el usuario Zulu está en la posición 0, que el usuario Ledis está en la posición 1, que el usuario Pepe está en la posición 3, que el usuario, digamos, Marta está en la posición 4, que el usuario John está en la posición 4, que el usuario Jaime está en la posición 5. Supongamos que nosotros tenemos estos arreglos. Esta es la posición del arreglo y estos son los usuarios. Supongamos que a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Borrar el usuario Pepe. Este es el usuario que vayamos a borrar. Entonces, si borramos el usuario Pepe, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que coger y lo que hay en la posición 5, pasarlo a la posición 4. Perdón, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que coger a Marta, pasarla de la posición 3, pasarla a la posición 2. Después coger a John, pasarlo de la posición 4 a la posición 3. Y luego tenemos que coger a Jaime y pasarlo de la posición 5 a la posición 4. Y luego decirle que tenemos menos usuarios, o sea, restar el contador de usuarios. De esa manera es que lo vamos a borrar. Entonces vamos a hacer nuestro método de borrar usuario. Entonces aquí en la clase datos vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí en la clase de datos, listo, aquí tenemos modificar usuario, vamos a hacer nuestro método de borrar usuario. Entonces lo mismo, vamos a decirle public, vamos a poner que nuestro método nos devuelva un string para que nos devuelva mensajes si lo hizo o no lo hizo, public string, vamos a decirle aquí eliminar, vamos a llamarlo más bien borrar usuario. Como parámetro simplemente le vamos a pasar la posición del usuario que vayamos a borrar, así de sencillo. Entonces lo que tenemos que hacer es un ciclo. Entonces vamos a colocarlo, así es como queda. Vamos a colocarlo en, voy a copiar esto para tenerlo ahí. Vamos a ver cómo quedaba en perspectiva. Nosotros teníamos esto, supongamos que nos queda así. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? A lo que hay en la posición 2, le vamos a llevar lo que hay en la posición 3. Lo que hay en la posición 3, le vamos a llevar lo que hay en la posición 4. Lo que hay en la posición 4, le vamos a llevar en la posición 5. O sea que este es un índice, es posición. Realmente esa es la posición. Entonces tenemos que hacer un ciclo desde posición hasta contador de usuarios menos 1 para ir borrando los usuarios. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a decirle for in y empieza en posición y menor que contador de usuarios menos 1 con incrementos de 1.
Y aquí simplemente lo que hacemos es lo siguiente, le decimos a mis usuarios en la posición I, hágalo igual a mis usuarios en la posición, igual a mis usuarios en la posición I más 1. Con eso movemos los usuarios para arriba. Lo otro que hacemos es que le decimos que al contador de usuarios decreméntelo en 1. Ya tenemos un usuario menos. Y aquí le colocamos al final un mensaje. Vamos a ponerlo aquí. El mensaje que le ponemos es usuario borrado correctamente. Y con eso queda. Vamos a probar, vamos a ver, tengo ahí el programa en ejecución, entonces parémoslo. Bueno, y antes de colocar eso tenemos que colocar código. Código es el código que le vamos a poner cuando el usuario lo borremos. Cuando borremos el usuario, realmente tenemos que decirle, tenemos que hacer unas acciones para borrar el usuario. Entonces, ¿qué acciones le vamos a colocar? Lo primero que tenemos que hacer es una pregunta. Tenemos que confirmar si el usuario sí lo quiere, si el usuario sí lo quiere borrar o si el usuario no lo quiere borrar definitivamente. Entonces, eso lo hacemos así. Entonces, vamos aquí al formulario de usuarios. Por aquí tenemos el método. Ya estamos que los terminamos todos. Aquí tenemos el método de borrar. Entonces, para borrar el usuario, vamos a declarar una variable llamada respuesta, y la variable de respuesta va a ser igual a jopane punto, y este mensaje ya no es un show message dialog, sino un show confirm dialog, o sea que nos muestra un mensaje de confirmación. Entonces aquí le vamos a decir que con el formulario activo y le vamos a preguntar, les vamos a decir así, ¿está seguro de borrar el registro? Vamos a colocarle ahí este mensajito, ¿está seguro de borrar el registro? Ahora, puede que sí o puede que no. Entonces le decimos sí. La respuesta es diferente de 0, fue porque no le dijeron que sí, dijeron que no. Entonces simplemente aquí le vamos a decir return. Si la respuesta es diferente de 0, return, porque no lo vamos a borrar. Si sí lo van a borrar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces, como lo van a borrar, le vamos a decir lo siguiente, declaremos una variable string llamada mensaje, y mensaje va a ser igual a mis datos punto, y aquí le decimos borrar usuario, y le vamos a pasar, ¿cuál usuario vamos a borrar? El usuario actual. Vamos a borrar el usuario activo. Recuerden que tenemos una variable que se llama usuario actual, en el cual nos mantiene en cuál estamos. Y luego que lo mostré, luego que lo borramos, ya colocamos el mensaje jopane.show message dialog, es que se nos centra esta ventana, y vamos a colocar el mensaje que nos dio el método. Después de que lo borramos, ya lo que hacemos es que no sabemos en qué usuario vamos a quedar. Entonces vamos a decirle que usuario actual es igual a 0, y vamos a decirle aquí mostrar registro. Ahí está. Entonces, de esa manera se supone que vamos a borrar el usuario. Vamos a probarlo a ver si es verdad cuando está dicho. Sale aquí play al proyecto y vamos a probar a ver. Digamos el usuario Zulu, clave 123, aceptar. Entonces aquí le decimos archivo usuarios y aquí lo tenemos. Entonces creemos un nuevo usuario para poderlo borrar ahora. Entonces creemos el usuario borrame. El perfil del usuario borrame es cualquier cosa, nombre es borrame, Eraso, clave, pongámosle cualquier cosa para que se deje grabar, ahí está. Entonces aquí le va a decir guardar, y aquí el usuario quedó agregado correctamente. Creamos el usuario borrame. Entonces si quiero borrar el usuario borrame, primero me ubico en el usuario borrame, ahí estoy, ese es el usuario actual, y luego le vamos a decir aquí el icono de borra el registro actual. Entonces él nos pregunta, ¿está seguro de borrar el registro? Si yo le digo que no, o si le digo que cancelar, para este efecto es lo mismo, no hace nada. Pero si le decimos que sí, él nos dice usuario borrado correctamente. Entonces automáticamente, taque, lo manda. Bueno, aquí hay una cosa, y es que nos quedó faltando llenar la tabla, porque el usuario ya está borrado. A que si volvemos a entrar aquí a usuarios, ya no aparece. Pero nos quedó faltando, vamos a hacerlo. Cuando borramos el registro,
vamos a decirle, ay caramba, ¿qué hice yo? Listo, tengo aquí cuando borremos el registro, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a llenar la tabla, por eso fue que lo hicimos como métodos aparte para poderlo llamar de todo lado. Vamos a decirle llenar la tabla y luego vamos a mostrar el registro. Vamos a probar acá. Ahí está, entonces aquí le decimos Zulu, clave 123, aceptar, entonces le decimos archivo, usuarios. Aquí tenemos nuestro usuario, vamos a volver a crear cualquier usuario, el usuario triple X, con código administrador, nombre triple X, apellidos triple X, clave triple X, confirmación triple X, guardar. Ahí quedó el usuario triple X, está activo, me puedo ir al primero, me puedo ir al último, ahí está. Si yo cierro aquí y vuelvo y creo, efectivamente ahí está mi usuario X, voy a ubicarme en el usuario triple X y le vamos a decir eliminar. Entonces nos dice, ¿está seguro de borrar el usuario? Y nos dice, entonces digámosle que sí. Entonces nos dice borrado correctamente y cuando le damos a aceptar se nos desaparece la tabla y como no sabía a cuál usuario, cuál es el registro actual, volvemos a hacer que el registro actual sea el registro 0. De esa manera ya queda implementado el botón de borrar, que es muy sencillo. Bueno, solamente nos queda faltando de estos botones implementar el botón de buscar, que lo vamos a hacer también muy simple. Buscar puede ser más complejo, que busque por nombres, que busque por apellidos. Luego hacemos un buscar más elegante. Por el momento vamos a hacer un buscar muy sencillo, que el busque el usuario por código. ¿Por qué es importante el botón buscar? Porque aquí yo, digamos, puedo buscar los usuarios así como secuencialmente. Pero supóngase que nosotros tuviéramos 80 usuarios, entonces esta lista se nos va a llenar muy grande. Entonces, cuando le digamos buscar, la idea es que él me ubique el registro sin necesidad de yo tener que ir así secuencialmente, sino que pudiéramos buscar el usuario, ¡pum!, llegar al usuario que necesitamos de una. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces, lo único que nos falta, el último botón, el último evento que nos faltaba completar aquí era el botón buscar. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Entonces aquí vamos a declarar una variable string llamada usuario, va a ser el usuario que vamos a borrar, y usuario lo vamos a obtener con una cosa que llama JOChampaign, y hay una cosa que llama show input dialog, que es para pedir datos. Entonces aquí en el show input dialog simplemente vamos a decirle null y aquí le vamos a decir el mensaje. Entonces aquí le vamos a decir, o sea que se nos entre, va a ser ingrese código ID, más bien, ingrese ID es identificación, EPA, ID de usuario, ok, EPA, listo. Entonces en esa variable nos queda, es posible que el usuario ingrese y le dé enter, o es posible que el usuario lo ingrese y presione cancelar. Entonces vamos a validar eso, le vamos a decir si el usuario, si la variable usuario es igual, si la variable usuario es igual a espacio en blanco fue porque no ingresó ningún usuario. Entonces simplemente le vamos a decir return que no hizo nada. De lo contrario, vamos a buscar el usuario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le decimos, declaremos la variable posición y ya tenemos el método que nos busque el usuario, que nos da la posición del usuario. Entonces decimos que posición va a ser igual a mis datos, punto, y hay un método llamado posición usuario y le vamos a decir que me busque este usuario, que me diga este usuario en qué posición está. Entonces, si la posición es igual a -1, significa que el usuario no existe. Entonces, si el usuario no existe, coloquémosle un mensajito. Entonces, digámosle JOChampaign.show mesas dialog. Vamos a decirle en nulo. Vamos a decirle aquí, usuario no existe. De lo contrario, y le vamos a decir aquí return, o sea, no hace nada más. Pero si el usuario existe, entonces vamos a decirle que el usuario actual va a ser igual a la posición y lo que nos queda faltando es llamar el método mostrar registro para que nos lo muestre en pantalla. Entonces vamos a darle F5 y vamos a probar a ver si esto sí funciona. Usuario Zulu, clave 123,
aceptar, archivo, usuarios. Entonces vamos a buscar un usuario. Entonces está ubicado en el usuario Zulu. Entonces digámosle buscar, entonces nos aparece el código del usuario. Entonces aquí buscamos el usuario Pepe. Entonces aquí nos aparece ubicado en el usuario Pepe. Si buscáramos un usuario que no existe, por ejemplo el usuario Pelé, entonces aquí le vamos a decir aceptar y dice usuario no existe. Tarán, ahí hemos hecho el método de buscar usuario y con este método hemos hecho todos los métodos del CRUD de usuarios que nos permite ingresar, modificar, borrar y consultar un usuario en la base de datos. Ahora yo no puedo crear aquí nuevos usuarios y validar con los usuarios porque si me salgo de la aplicación no estamos grabando la información en ningún lado. Como son arreglos en memoria se nos pierden. Entonces luego ya vamos a grabar esa información en archivo planos, pero cuando terminemos de hacer todos los mantenimientos de usuarios. Bueno, eso es todo por hoy. En el próximo video ya vamos a hacerlo lo mismo que hicimos para usuarios, vamos a hacerlo para clientes y para productos. El que más nos demoramos es con el primer CRUD. Los otros CRUD ya son más fáciles porque hacemos copy-paste y empezamos a modificar todo para que nos grabe no usuarios, sino para que nos grabe, digamos, clientes. Eso es todo por hoy. No olvides darle manito arriba si te ha gustado el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima y muchas gracias.